Está bien, pero yo también voy a silenciar el micrófono. ANEIC, somos todos. 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 En 1992, un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil organizaron el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil en Cajamarca. En la edición 9 del CONEIC, organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería en 2001, los representantes de diferentes universidades del país acuerdan formar una asociación de estudiantes que sería una organización que trascienda lo académico y asuma el rol de representar y defender los intereses de los estudiantes al contribuir con propuestas concretas frente a la problemática universitaria regional y nacional. El 20 de abril de 2002, los delegados estudiantiles fundan oficialmente la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC. Esta asociación se creó con el fin de promover y difundir los intercambios social, cultural y tecnológico interuniversitario en el Perú. Los eventos académicos organizados por ANEIC son la principal herramienta para cumplir nuestros objetivos, ya que cada congreso promueve el intercambio social al reunir a estudiantes de casi todas las regiones, el intercambio cultural, porque al realizarse en diferentes ciudades, cada año los estudiantes conocen diferentes realidades y el intercambio académico y tecnológico a través de las ponencias de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. El rumbo de la ANEIC es decidido en los plenos nacionales de estudiantes de Ingeniería Civil, en los cuales los delegados estudiantiles presentan proyectos, debaten ideas y votan para decidir el futuro de la asociación. El Pleno ANEIC se celebra 3 veces al año en forma paralela a la organización de los congresos. Es dirigido por un comité directivo y participan en estos delegados de más de 60 universidades, estando así representadas más del 85% de las regiones de nuestro país. ANEIC promueve 3 eventos académicos al año: el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC, que convoca mayor participación de estudiantes. Han participado más de 4.000 personas en una de las ediciones. El Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, FOREIC, y el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, COREIC. Los eventos de ANEIC cuentan con diversas actividades que los asistentes pueden aprovechar, como conferencias nacionales e internacionales, concurso de ponencias estudiantiles, actividades de confraternidad, como eventos deportivos, así como diversas visitas técnicas y paseos turísticos para conocer académicamente y culturalmente la ciudad sede del evento. En ANEIC también contamos con una revista que les permite a los estudiantes de Ingeniería Civil del Perú compartir sus opiniones o investigaciones con la comunidad universitaria nacional e internacional. La revista ANEIC ha crecido en los últimos años, adicionándole a su estructura interesantes entrevistas a profesionales destacados, opiniones de expertos e información útil para los estudiantes. Más de 20 generaciones de estudiantes ya son parte de este sueño. Participa y trasciende. Un buen día a todos los asistentes invitados a la conferencia de hoy, titulada Reforzamiento estructural con fibras de carbono. A nombre de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, tenemos el agrado de presentar al ingeniero Néstor Alegría Díaz, titulado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con experiencia laboral en la Municipalidad Metropolitana de Lima como inspector técnico. Actualmente trabaja en la empresa SICA Perú como ingeniero de productos en la rehabilitación de estructuras. Como experiencia también en otras áreas, el ingeniero es especialista en anclajes químicos y en diseño de pavimentos rígidos con fibra de acero y sintéticos. Bueno, y recuerden amigos, ANEIC somos todos. ANEIC, somos todos.
Buenas noches. Buenas noches. Saluda Néstor Alegría. ¿Qué tal? Desde aquí dándoles un saludo a todos para ver cómo se encuentran. Espero que sea bien con respecto a estos eventos que están sucediendo. En esta oportunidad me toca darles una presentación, aunque sea por este medio un poco complicado. Siempre es bueno el estar presencial, siempre es bueno y estoy acostumbrado a hacerlo cara a cara, pero en esta oportunidad vamos a hablar de reforzamiento con fibra de carbono, que es un tema también muy importante. Recuerden que estos sistemas de reforzamiento están relacionados con reparación, pero como es un tema muy extenso, vamos a hablar solamente de una parte, la parte de innovación. La parte de reparación creo que lo saben, sí que tiene algunos productos para poder aportar a hacer más fácil la vida de una reparación para los ingenieros, pero en la parte de reforzamiento hay muchos que no conocen el tema de fibras de carbono. Por tanto, en esta oportunidad les voy a presentar algo rápido, algo que se entienda, algún elemento de preguntas. Al final creo que lo tenemos ya dirigida. Así que, bueno, avancemos un poco para que, viendo la hora que son las 7, no se nos duerman. Algunos tienen el lonche, tienen la cena, ya estaremos un poco, la mayoría, subidos de peso por este coronavirus, por el cuarentena, pero bueno, tomes un poquito de tiempo para escucharme, para ver lo que voy a presentar. Bueno, yo en SICA tengo ya 12 años. Yo entré, bueno, voy a cumplir 13 años. En 2007 ingresé a SICA para ver temas de reforzamiento con fibra de carbono. Después empezamos a hacer apertura de todas las alternativas que tiene SICA, así que podemos darle algún tipo de, de solución en todos los ámbitos de la construcción con un producto SICA. Entonces, como sabrán, SICA tiene como base central Suiza y está ocupando ya con sedes en todas partes del mundo, ¿no? En más de 100 países. SICA Suiza se creó en el año 1910, ¿ok? Y como SICA Perú está desde el año 1994, como SICA Perú, ¿ok? Como una sede ya, como filial de la empresa principal aquí a nivel Perú, ¿correcto? Estamos ubicados en Lurín. Para que tengan una idea de cómo se mueve la empresa, nos dividimos en target markets. ¿Ok? Los target markets los dividimos, ¿por qué? Porque tiene un especialista que está encargado de ese target market, ¿no? Entonces, hay uno que se dedica a lo que son aditivos para el concreto, el concrete. Hay un especialista que se dedica a ver el tema de waterproofing para impermeabilizaciones, ya sea con mantas o morteros. Hay también para protección de techos, roofing. También hay un especialista para eso. Después flooring, de roofing, toda la que son techos, impermeabilización con mantas asfálticas, de PVC, con pinturas, etc. En lo que son flooring, es la línea de protección de pisos industriales. Estamos hablando de poliuretanos, de epóxicos, también incluye revestimientos inífugos, son morteros inífugos y pinturas intumescentes, ¿no? Que soportan altas temperaturas. La línea de sealing and bonding también está muy responsable para el tema, un ingeniero especialista, lo que son sellantes de adhesivo, ¿no? Para sellar juntas, siliconas, toda la línea de Zika-Boom, que son las espumas de poliuretano. La línea de refurbishment es la que yo me encargo. Yo me encargo de la línea de rehabilitación, reparación, incluye anclajes químicos, incluye grouts, también morteros de reparación, fibras de carbono. ¿Correcto? También está incluido en ese tipo de target market lo que son acabados, incluyendo los pegamentos para cerámicos. Y también hay un responsable aparte para eso. Esos son 6 de los target markets para la construcción. Pero el último, que es el target market industry, es un target market independiente de la construcción que se dedica a todo lo que son productos para la industria automotriz, ¿correcto? Específicamente automotriz. Pero también tiene para hacer paneles de fachadas. Es otro mundo muy interesante. Bueno, eso se tendría que, tenemos otro día para explicárselo con un especialista adecuado, justamente por eso, por ese lado. Bueno, como comprenderán, SICA es una empresa que se dedica a la comercialización de productos químicos, ¿correcto? Pero no solamente su rubro o su papel es de hacer comercialización, sino también de instruir, de aportar con conocimiento para que estos productos sean adecuadamente instalados o especificados o utilizados en la construcción. Como por ejemplo en pantalla podrán ver, son documentos que emitimos para poder dar una guía adecuada a los proyectistas en su expediente técnico, en sus planos,
en su proyecto para que puedan incluir los productos y los paso a paso, ¿no? Incluyendo los alcances de transporte, la manipulación, los detalles de instalación, los cuidados para el acondicionamiento ambiental antes de colocar el producto, etcétera, ¿no? Y tenemos para aplicar sistemas, más que nada es para sistemas estos tipos de documentos, porque cada producto tiene su hoja técnica y la hoja técnica te dice cómo instalarlos. Pero estos documentos son aparte, son llamados especificaciones técnicas SICA, que están dedicados solamente a incluir sistemas de productos para poder hacer soluciones. Como por ejemplo, en una reparación, ustedes necesitan productos diversos para hacer el sistema. Para la reparación incluyen picados, ¿no? Entonces, para haber aperturado una estructura de concreto, tienes que proteger el acero. Hay un producto para protección del acero. Otro producto que utilizarías para unir concreto antiguo con el mortero de reparación o grout. Entonces, ya vas a tener un puente de adherencia. Y después otro producto sería el relleno, que es para lo que es picado, restitución de concreto. Tenemos Sicarrep o Sicagrauts, que son morteros que se pueden utilizar para ese tipo de reparación. Es un ejemplo, por eso esos documentos son para eso. Y también una diversidad de documentos como guías para proyectistas y para contratistas en obra, ¿no? Para que puedan tener una forma de procesos de cómo colocar los productos, que también nosotros tenemos ese tipo de know-how de poder incluirlo en obra, entrenamientos al personal de instalación. ¿Ok? Entonces, parte también de mi presentación no solamente es hablarle de productos, sino también que ustedes que están en el futuro o ya en la carrera de ingeniería civil, es que tengan conocimiento de que antiguamente se hacían demoliciones antes de hacer una reparación. Las técnicas de reparación no eran tantas, así que lo que se involucraba era demolición y después reparar. Construir nuevamente, ¿no? Pero ahora ya no, hay tecnología como para hacer una rehabilitación. Pero parte también de ese tipo de guía o de mensaje a la conciencia, digamos, es que ustedes tengan una idea de que cuando se construye en forma adecuada y se hace una planificación adecuada del mantenimiento, el sistema de reparación a futuro podría ser con un costo menor, ¿ok? Si ustedes no hacen una obra adecuada, con una mala planificación de mantenimiento, tus sistemas de reparación te van a salir costosas, muy altas. Entonces, para evitar esto, es necesario trabajar inicialmente con un buen procedimiento constructivo y una planificación de mantenimiento adecuado. ¿Correcto? ¿Y cuándo podemos hacer reforzamiento? Estamos hablando de cambios de uso, ¿no? Cuando la carga de diseño inicial en la estructura fue de 1 y ahora quieres que soporte 4, etc. Algo así. Después, cuando la sección es insuficiente o el acero de refuerzo es insuficiente con respecto a un diseño no bien realizado o una construcción deficiente, que puede ser en ambos casos. O cuando tu resistencia a la compresión no llegó a la que tú pensabas, o el mixer no trajo el concreto que tú querías. También necesitas un reforzamiento o reparación. Deterioro en el tiempo, impacto, incendio, o también la actualización sísmica, que es cuando tu estructura fue diseñada con una reglamentación anterior al actual. O sea, hay que actualizarla. Entonces, también tienen en consideración de que cuando se hace un tipo de reparación o reforzamiento o diseño inicial, hay que considerar parámetros de comportamiento de la estructura ante sismo, ¿no? El tema antisísmico, que le dicen así, pero es sismo resistente. El sistema de diseño sismo resistente es importante por nuestra ubicación, ¿correcto? Y como una pauta y como para que tengan idea de cómo se maneja esto, siempre es importante de que se evalúe. Si vas a hacer una reparación, tienes que hacer una evaluación estructural. Y la evaluación estructural está relacionada con la patología. Y la patología tiene un proceso parecido a lo que está en la pantalla. Quise darles una idea de cómo es el proceso, ¿no? Primero se tiene que hacer una evaluación estructural. Ese tipo de evaluación estructural acompaña después de tal un diagnóstico. ¿Qué tiene la estructura? ¿Ok? Ya tienes los males, algo que tenga la estructura en daños, y después de eso defines un objetivo. ¿El objetivo a qué se refiere? ¿Hasta cuánto quiero más que dure la estructura? ¿5, 10, 20 años? Ese es mi objetivo. Y por tanto, de acuerdo a ese objetivo, tienes una definición de estrategia de rehabilitación, donde vas a definir productos, costos y todo el procedimiento de rehabilitación para los que tú has definido en años. Por tanto, ahí, como está en amarillo, entra Taller SICA para apoyar a todo lo que es el proyectista o también el contratista. Por supuesto que al lado derecho está el proceso, ¿no? El saneamiento, la preparación de superficie, reparación, reforzamiento, pues la protección del sistema ya reparado y reforzado, por supuesto.
Cuando hablamos de control de aplicación, es que a veces nosotros ciertos sistemas complicados están presentes en obra para ver cómo se están instalando adecuadamente los productos. ¿Correcto? Ese es más o menos un proceso de la patología. Y para que se tenga una idea también, la evaluación estructural son algunos pasos que llevan los ingenieros evaluadores, ¿no? Más o menos con información de fotografías, planos, verificación de grietas o fisuras, si tiene movimiento o no. Después, resistencia en la compresión del concreto, también hay que verificarlo, depende de la metodología que ustedes puedan tener, ya sea no destructivo o destructivo, que estamos hablando de las extracciones diamantina. El chequeo del acero de refuerzo también es importante para ver si las dimensiones son adecuadas, las separaciones, las profundidades. Y por supuesto también la cimentación, las zapatas, a ver si tienen la profundidad adecuada, la geometría adecuada, el ancho, el espesor, todo eso. Y también cabría hacer la evaluación de medición de vibraciones. Por eso depende de dónde estás ubicado. Si estás ubicado en una zona donde está cerca a una zona industrial, donde hay muchos camiones, hay tren cerca pasando por ahí, también hay que hacer una evaluación. Después de todo ese tipo de extracción de datos de la obra, lo trasladamos a un software, ¿no? A un modelo matemático que puede ser un TAPS, un SAP, etc. De acuerdo a eso ya tenemos un objetivo, ya tenemos un diagnóstico. Ese diagnóstico nos dice dónde está fallando y por tanto hay que darle solución. Correcto que después de eso, para hacer una evaluación y una rehabilitación, siempre es bueno guiarse de normativas. En este caso, una guía de diseño, que es el ACI 562. Este ACI 562 justamente ayuda al proyectista a hacer una adecuada evaluación estructural, una reparación, un sistema de reparación y rehabilitación, donde establece los procedimientos, verifica los productos, la calidad del producto, las aplicaciones, la metodología de la reparación y todo eso, ¿no? Eso es importante tener en consideración siempre, respaldarse por normativas. Ya entrando ahora sí a los productos, previo a esto, justamente es lo que tienen que conocer para que puedas ver para qué se utilizan estos tipos de productos de reforzamiento que son las fibras de carbono. Las fibras de carbono vienen, en nuestro caso, como SICA, ya en el año 96 se introdujo en el Perú a través de SICA, platinas de carbono, que actualmente ya se llevan platinas y se manejan tejidos. Lo más comercial en el Perú están trabajando con los tejidos, los que se manejan por temas que se adecúan a la geometría de la estructura, ¿correcto? Las platinas no son tan manejables a la geometría, son más rígidas como esas. Esas geometrías, esas formas de platinas se adecuan más a un reforzamiento por flexión. Y estos productos mayormente o casi siempre son pegadas, ¿ok? Pegadas externamente. Por supuesto en el concreto. Si hubiera tejidos, si hubiera tarrajeo, hay que retirar. Hay que retirar tarrajeo y colocarlo en el concreto. Por supuesto una previa prueba de adherencia, ¿no? Para verificar que la superficie del concreto tenga una adherencia promedio de entre 12 a 15 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Con unas pruebas de pull-off, que le dicen, ¿correcto? Eso es pegado con epóxicos, ¿ok? Y para dar soluciones a todo este tipo de variaciones en una estructura. Ahí se ve aperturas en losas, puertas en placas, reforzamiento por la compresión de columnas, en caso de bajo, circulares, por cortante en vigas, de tipo estribos, flexión en vigas también, como una varilla longitudinal, igualmente en la losa en forma de damero, para poder determinar justamente el reforzamiento en doble sentido, si es que tuviera en la losa, etc. Y en ladrillos se refiere cuando tú tienes una estructura de ladrillos portantes, muros portantes, ¿correcto? Para poder reforzar. Hay una normativa para eso también. Hay normativas para diseño de reforzamiento en concreto y una normativa para diseño de reforzamiento en mampostería, ¿no? Hay dos tipos. Entonces, ahí, dependiendo de lo cual vas a reforzar, vas a utilizar la normativa. Un ejemplo de cuándo usar un producto como la fibra de carbono es cuando va a hacer un cambio de uso. Por ejemplo, de oficinas, almacenamiento, estamos hablando de almacenes o archiveros donde la carga viva va a ser mayor. Entonces, ahí requiere, ¿no? Entonces, una forma podría ser justamente reforzamiento donde tú tienes que analizar en columnas o en vigas, en la losa misma. Entonces, hay metodologías de incremento de cargas, un reforzamiento con fibras de carbono, apuntalamiento con estructuras metálicas, disipadores de energía, etc. En alternativa, hay 10 formas de poder hacer reforzamiento en estructuras. ¿Okay? Que eso podría ser un chequeo en otro momento. Y también 10 formas de cómo utilizar o cómo hacer reforzamiento estructural.
¿Ok? Eso más o menos es para edificaciones. En puentes también se utilizan reforzamiento cortante, flexión. En flexocompresión le reforzamos porque le falta resistencia a la compresión de la estructura, el elemento estructural. Estamos hablando de un confinamiento de las columnas, los pilares. Entonces, parte de analizar una fibra de carbono es comparándolas. Tú las vas a comparar porque la fibra de carbono es un elemento que trabaja mucho la tensión. Su principal característica es resistencia a la tensión, igual que el acero de refuerzo. El acero de refuerzo tiene una resistencia última de aproximadamente 420 megapascales. ¿Ok? A partir de ahí ya está fallando, como una resistencia última. Entonces, ahí comparamos varias fibras en el mercado, ¿no? Fibras de FRP, que hay de aramida, hay fibras de basalto, fibras de vidrio, que llegan a un promedio más o menos de 2000 megapascales, bastante. Y por supuesto también hay de fibra de carbono, que ya su resistencia última son 4800 megapascales, que es, como verán, más de 10 veces el acero de refuerzo. Por tanto, su principal característica, la fibra de carbono, es tensión. ¿Correcto? Y por supuesto, según la normativa, hay que trabajar con un porcentaje de su resistencia al final. No hay que trabajar al límite. Hay siempre un porcentaje de seguridad para poder hacer diseños en el cálculo. ¿Ok? Cuando hablamos de tipología, estamos hablando de qué tipos de fibras manejamos en SICA. Entonces, las platinas que les mencioné, nosotros las denominamos SICA Carbodur. Los SICA Carbodur son las platinas que vienen en anchos diferentes. A nivel corporativo, la empresa tiene anchos desde 5 centímetros hasta 15. ¿Ok? Y esos anchos pueden ser 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 15. Y los espesores pueden variar también entre 1.2 milímetros hasta 1.4 milímetros. ¿Ok? Esos son los dos tipos de espesores que puede tener estas fibras de platinas de carbono, SICA Carbodur, para colocados en forma adherida. Y también tenemos los tejidos denominados SICA Wrap. Los SICA Wrap se denominan por peso. En el Perú, por ejemplo, tenemos SICA Wrap 600, C. C es de carbono y 600 es el peso por metro cuadrado. 600 gramos por metro cuadrado. Es la cantidad de fibra que tienes en un metro cuadrado. Y para las platinas Carbodur, me pasé un poco, en el Perú manejamos ancho de 5 y de 10, dos tipos, ¿correcto? Y con un espesor de 1.2 milímetros. En ese caso ya son, mayormente las platinas se usan en los casos que necesites reforzar en forma grande, de déficit de resistencias. En cambio, los tejidos te dan una buena incremento de resistencia a la tensión o por flexión de una estructura. Se puede adecuar a edificaciones hasta puentes, dependiendo cuánto tiene como déficit, como menciono, ¿no? Pero las platinas son mejor, son de mayor resistencia a la tensión. ¿Ok? Ahí ven en una gráfica las platinas de carbono se pegan con un adhesivo. Ese adhesivo es pastoso. Para las platinas se utilizan la línea Cicadur 30. El Cicadur 30 es un epóxico para pegar todas las platinas de carbono. ¿Ok? Todas las platinas que son desde 5 hasta 15. ¿Ok? Y tiene que ser instalado por personal calificado. ¿Ok? El personal calificado debe estar entrenado, por supuesto certificado por la SICA local, SICA de la zona donde se va a colocar, si es en Perú nosotros. Tiene que ser entrenado. Y si pondrán ustedes ingresar a la página web SICA Perú, ahí podrán encontrar una alternativa de aplicadores de productos SICA, de sistemas. Hay aplicadores para impermeabilización de estructuras, de productos técnicos, hay una lista de aplicadores para reforzamiento estructural, y así. Entonces, a eso es lo que me refiero. ¿No? Alternativas de cómo colocarlo, cómo se debe instalar, el proceso de aplicación. Por supuesto, es importante la seguridad. Recordemos que estamos hablando de productos químicos. Y por supuesto, algún tipo de referencia a nivel mundial, que también vamos a hablar en el Perú, es este puente, ¿no? Este puente es donde se usaron 6 kilómetros de fibra de carbono. Se usaron 6.000 metros porque hubo un error en el diseño del puente. ¿Ok? Es un error en el cual se equivocó el proyectista. Después le tuvo que hacer un reforzamiento y después de eso ya se está usando. Pero se incrementó los costos, por supuesto, por un error. ¿Ok? Y también en casos de que no haya errores, sino que quieres incrementar la capacidad de portante, digamos, de la estructura, se puede hacer la aplicación de fibra de carbono también, ¿no? En este caso es una habilitación para poder ampliar estructuras y que pueda soportar más personas o más vibración. En este caso, un estadio
que va a estar expuesto a una Champions, para que pueda estar, pasar los requisitos de un establecimiento para Champions League. Entonces ahí se reforzó ese tipo de estadio. Para que tengan una idea, les dejo un video donde pueden apreciar el aporte de la fibra de carbono más que nada, ¿no? No tanto cómo funciona, sino cómo trabaja. ¿Cuánto es lo que adiciona como resistencia a la tensión? Es lo que se tiene como objetivo el video. Vamos a hablar de 2 vigas que tienen una sección de 8 por 8 centímetros y la longitud está aproximadamente de 2,20 metros. Ahí van a probar, recuerden, no tienen acero interno, solamente es concreto. Entonces, como el concreto soporta compresión y no tensión, va a fallar si no tuviera ningún tipo de ayuda. En el caso de la segunda vía, que ya tiene una fibra de carbono, pegada, solamente pegada, va a haber un incremento de soporte de cargas. Entonces ahí vamos viendo de que si se dan cuenta en el video ya hay una cierta flexión. Entonces en esa cierta flexión ya debe haber microfisuras o fisuras donde la fibra de carbono está ayudando, puenteando, para poder darle más incremento a la tensión por flexión en esa viga. ¿Ok? Entonces vamos hablando aproximadamente de 600 kilogramos de peso. Entonces eso quiere decir el movimiento de que es también ideal el reforzamiento en puentes. ¿Ok? Entonces más o menos ya se va entendiendo el aporte de una fibra. Y en platinas o tejidos. En este caso hablemos de tejidos. ¿Cómo puede trabajar un tejido? ¿Dónde puede hacerse el uso? Para casos de geometrías un poco más complicadas, ¿no? Si hubiera fisuras, hay que hacer un sellado de estructuras. Entonces, antes del reforzamiento, hay que hacer una preparación de superficie reparándola. Que no exista corrosión, que no tenga cangrejeras, que no tenga fisuras. Entonces, ese tipo de estructuras dañadas, hay que hacer una preparación reparándola para luego hacer la colocación de la fibra de carbono. ¿Ok? No tengamos la mala idea de que hay casos que nos indican que nos llaman así, que nos dicen, señores, quiero fibra de carbono para reparar porque mi losa tiene óxido. Ahí estamos mal. Entonces, la fibra de carbono no es para reparar una estructura con corrosión. Es primero hacer la preparación de la superficie, limpiando el acero de refuerzo ante la corrosión, protegiendo el acero de refuerzo, restituyendo el concreto. Y si una vez que se hizo esa evaluación estructural que hemos hablado previamente, ha perdido sección el acero de refuerzo, entonces recién se podría hacer la posibilidad de usar el fibra de carbono para compensar la pérdida de sección. Póngase de que no hubo pérdida de sección, entonces no es necesario reforzarlo. Por tanto, entonces no hay que cometer el error de que lo puedo reparar con fibra de carbono. Es un error muy constante que se tiene en el mercado y se están llamando por eso. Recordemos que es para incrementar un déficit que tenga la estructura. Más que nada es por eso. Como ven, el tejido se adecua a la geometría caprichosa que pueda tener una viga, ¿no? En forma de reforzamiento por cortante. En uniones, en el encuentro viga-columna, ¿no? En el nudo, por confinamiento también, para incrementar una resistencia en la compresión de la columna, de la estructura, para que aguante más aplastamiento, digamos, en ese caso. Y si es en los nudos, solamente en una parte de la columna, porque cuando si es confinamiento hay que envolver todo, pero si es reforzamiento por cortante, solamente se refuerza la zona que afecta el reforzamiento por corte. ¿Ok? Que más o menos está en 1 metro, 1,20 m o 70, a veces 70 centímetros del encuentro en el nudo hacia adentro. ¿Ok? Depende del diseño. Entonces, un ejemplo rápido, para que se tenga una idea de un reforzamiento en viga y cómo usar las fibras de carbono, es cuando tienes una viga convencional y ves que te faltó acero de refuerzo en la parte inferior por flexión. ¿Cómo hago para adicionar acero de refuerzo? Lo que nos toca convencionalmente es picando, hacer una apertura para colocar más acero, anclándola, y eso nos quita tiempo, haciendo ensuciar mucho la zona. Entonces, si usted tiene la alternativa de usar fibra de carbono, hace previo cálculo, por supuesto, y hace la instalación pegándola. Solamente saca el tarrajeo y la pegas. Deja la fibra de carbono en la zona crítica, que es por flexión abajo. Si hubiera un problema de corte, donde nos faltaron estribos, o faltaron de diseño o por construcción, también se podría hacer la alternativa de la colocación de los tejidos envolviendo la viga, ¿no? Eso es en los nudos, en forma de corte. Eso es lo ideal. Lo ideal es eso. Si hubiera algún tipo de losa, también se puede colocar en forma de U,
y si hubiera una losa y un muro abajo, se puede reforzar por cortante colocando fibra de carbono en los laterales de la viga. ¿Ok? Eso también lo dice la normativa de diseño por reforzamiento, la ASI 440. No lo dice SICO, lo digo yo, sino nos pegamos a lo que dice la normativa o la guía de diseño ASI. Si se dan cuenta, hay un reforzado por flexión y por cortante. Por flexión y por cortante, realmente lo más difícil es sacar el tarrajeo, el resto es instalación rápida del aplicador especializado de ese tipo de sistema. Eso no te dura más de medio día. Después de estar preparada la superficie, después sin tener el tarrajeo, te demoras unos 4 horas, 5 horas de instalar todo esto, hasta menos, dependiendo de los formatos. Y está puesta en servicio a las 18 horas después de instalado, ¿no? 18 horas después o 24 horas, depende de temperatura ambiente, ya está puesta en servicio, está trabajando. Después de eso ya puedes hasta tarrajear. Recordemos que las platinas tienen un espesor con toalla epóxico, 2 milímetros. La fibra de carbono en tejido con toalla epóxico, 1 milímetro por capa. Entonces no hay forma de que pueda alterar la arquitectura. También por ese lado los arquitectos están felices, ¿no? Que no afectamos la arquitectura que ellos han diseñado. Como simplificación, tenemos acero de refuerzo, le coloca fibra de carbono, es más o menos un equivalente como colocar más acero de refuerzo. De igual manera con los estribos, ¿no? Es como colocar más estribos para poder tener un reforzamiento adecuado. En los casos de columnas o pilares, ¿se acuerdan que hablamos del tema de confinamiento, envolviendo toda la columna? Entonces ahí entra a tallar mucho los tejidos. Entonces, ¿cómo se comporta la columna cuando la aplastas? Hay un comportamiento de tensión en la zona de abajo, ¿ven? Hay tensión en la zona central, y recuerden que el concreto no soporta tensiones, entonces puede llevar al colapso, una tensión en el concreto. Por tanto, para evitar ese tipo de tensión o deformación, de incremento de volumen en la parte de la sección, es que se da la alternativa de envolverlo para que no se deforme, algo así con fibra de carbono. La envolvemos y ya no cambia la forma. ¿Ok? Viene la carga y comienza a tensionarse el tejido. Dependiendo, mientras más carga pueda haber en la columna por arriba, puede hacer de que se coloquen más de una capa de fibra de carbono. 1, 2 o 3, dependiendo de la carga de servicio. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a hacer un reforzamiento por confinamiento, siempre es importante tener en consideración de que una sección circular va a ser una de las cuales va a dar mejor aporte a la fibra de carbono. ¿Ok? Se va a repartir las cargas de forma homogénea. Entonces, ahí tienes una buena repartición de las cargas cuando es reforzamiento por confinamiento. Imagínense en cuadrada. Una sección cuadrada solamente la tensión va a estar en unos puntos, en 4 puntos, que son las esquinas. Por tanto, el aporte de la fibra va a ser menor. ¿Ok? Entonces, ahí se va a ver la parte achurada, que es donde la fibra está trabajando, y la parte no achurada o sombreada es la parte donde podría fallar la fibra. Perdón, no la fibra, sino el elemento estructural. Se va a partir, se va a cuartear, se va a fisurar. Igual pasa con las estructuras con geometría rectangular. Si ven ahí, ese tipo de elementos también tiene un problema, ¿no? Se va a cargar en las esquinas y el aporte de la fibra va a ser mucho menor, teniendo en consideración que la relación de aspecto o de la geometría es de 2:1. Es decir, que, por ejemplo, el ACI te dice de que la longitud mayor de una columna rectangular no puede ser más de 90 centímetros si se quiere reforzar por confinamiento. ¿Ok? Entonces, de 2:1 se refiere que la longitud mayor no puede ser tan grande como la menor a la mitad. Por ejemplo, si tienes una longitud de 90 centímetros, no puedes tener la sección menor a 40. Tiene que ser 45 para arriba. ¿Ok? 45 o 50. ¿Ok? Como tienes una sección máxima de 90. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Lo que dice la SI que se puede hacer redondeo de esquinas. Al redondear las esquinas, le estás ayudando a que la fibra te aporte más resistencia al confinamiento, incrementarle una resistencia por compresión al elemento. Y ven ahí de que el aporte de la fibra es mayor. Es por eso que se redondea esquinas. Ese redondeo está en un promedio de 2 a 2.5 centímetros de radio. ¿Okay? Ese es más o menos las pautas que deberían entender cuando quieren hacer un reforzamiento con fibra de carbono por confinamiento en columnas.
es importante que los que estén dedicados a esto, que se van a dedicar al cálculo, lo tengan muy claro en el ACI 440-12R. Ahorita vamos a hablar de la normativa. Este es un ejemplo, un video que les da un comparativo entre dos probetas de concreto, una sola y la otra reforzada con fibra de vidrio, ¿ok? No se puso fibra de carbono porque la idea es que en el ensayo se rompa la fibra. Si le colocaba fibra de carbono no se podía romper muy fácilmente. Así que la fibra de vidrio, como tiene menos de la mitad de resistencia, falló a la rotura. Esa fue la idea. En este caso, el primer ensayo va a ser la probeta sola, simulando una columna. Podrán ver aquí que MA pascales, el resultado nos va a salir 32 y algo, 32.97 MA pascales. Digamos que salió 33 megapascales de resistencia y falló ahí. Entonces, comparemos cuánto soporta o cuánto aporta la fibra de carbono en esta probeta. Ahí verán de que es necesario que se rompa para ver la rotura. Aquí debería romper. Ahí debería romperla en el centro, la fibra. Una vez que rompe, vemos cuánto salió. Y al salir, 69. Entonces, ¿no? De 33 a 69 es un aporte interesante. No quiere decir que siempre la estructura se puede reforzar al doble su resistencia a la compresión. No es así. Porque hay condiciones en la estructura original, en la vida real, donde involucras cargas, involucras acero de refuerzo, geometrías y todo eso. O sea, no siempre es tanta el aporte de la fibra, ¿no? Eso va a depender mucho del cálculo. Y por supuesto el cálculo es la que nos ayuda para determinar cuál fibra usar, para saber cuánta fibra usar también. Entonces, esto se divide más o menos en la parte de ubicación, donde se encuentra la estructura o estás ubicado el elemento o la edificación que tú vas a reforzar. Si estás ubicado en la zona izquierda del mapa que sale en la pantalla, utilizas el EFIP Bulletin 14 o el TR55. ¿Okay? El TR55 también es una guía británica para poder diseñar reforzamiento con fibras en la zona. Si estás en la zona de Perú, lo que nos rige es el ACI 440-2R. Es la normativa o la guía de diseño que nos ayuda a hacer ese tipo de diseño de reforzamiento con fibra. ¿Ok? Ahí pongo la 440-2R del 2008, la que salió inicialmente fue el 2002, pasó al 2008, y tenemos el 442R 2008, tiene casos de reforzamiento por flexión, cortante y por confinamiento, ¿correcto? Son 3 elementos para que tú puedas, o 3 déficits que tú puedas hacer un reforzamiento con fibra de carbono, ¿correcto? 2008. El ACI 318 y la 216 son complementos, no necesariamente tienen que estar relacionadas, sino que la 318 te ayuda también a hacer una evaluación, y la 216 te ayuda también en el caso que tú quieras proteger el sistema reforzado ante fuego, ¿ok? Morteros inífugos también te ayuda a hacer esa protección al sistema. Eso lo menciono. Por tanto, también les puedo decir de que actualmente está el ACI 440-2R del año 2017, donde ya está incluido reforzamiento de nudos. Por tanto, le puedes dar incremento a resistencia por sismo a una estructura. Entonces, los dos están vigentes. Está vigente el 2017 y está vigente el ACI 442R 2008. ¿Ok? Los dos están vigentes, no hay problema. Y, por supuesto, SICA también tiene una forma de apoyar al ingeniero para hacerle la vida un poco más corta, más fácil, mejor dicho, en el diseño. ¿Correcto? En el año 2014 se sacó el SICA Carbodur FIP 14 para la zona que estaba al lado izquierdo del mapa, ¿se acuerdan? ¿Ok? En el año 2015 salió el software ya del SICA Carbodur AC 440 para nosotros. ¿Ok? Desde el año 2015 entonces estamos trabajando con este software que ya está en su versión 4.6. Entonces, y no es un elemento o no es un software que SICA lo venda. Es un elemento que trabajamos para que pueda el ingeniero sin costo alguno utilizarlo para su reforzamiento de trabajo de reforzamiento. ¿Ok? Ese es más o menos el pantallazo del software que tiene reforzamiento por confinamiento. Si se dan cuenta en la primera de las 5
las psicográficas, si se dan cuenta en la parte de arriba hay 3, ahí analizas el reforzamiento por punto, o sea, por confinamiento estamos hablando de todo el elemento, en el centro de las 3 gráficas, en el medio está reforzamiento por flexión por punto, por sección. O sea, si la ubicación de tu análisis está en el eje de la viga, ahí va a ser el análisis y ahí va a ser el tipo de reforzamiento. De igual manera, si haces un análisis en los nudos, igual. Por cortante, igual. Por cortante también es un análisis puntual en el corte que vas a hacer, en la sección. En ese caso, cuando vas a trabajar un reforzamiento por corte, va a ser en los extremos. Y los de abajo son análisis de toda la viga. ¿Ok? Ahí sí le colocas cargas donde tú vas a determinar cómo se comporta la viga y te va a decir el reforzamiento con respecto a toda la viga. ¿Ok? No analizando punto por punto, sino de toda la viga. Es importante, es muy interesante este software. No es difícil. Tienes también ahí un manual de poder usarlo. La SICA ha renovado su página web. Si ustedes están interesados, alguno de ahí profesional que quiera trabajarlo, se mete en la página web de SICA Perú, pone software SICA Perú y lo puede descargar junto con el manual, sin problema, ¿no? Entra a esa parte de ese software, la descarga, la instala y tiene libre uso. Por supuesto, cuando le pide un tipo de código, mándelo solicitándolo. Cuando dice trabajar con código, póngale trabajar código y envía un requerimiento de código. Y después ya se le está haciendo habilitación. ¿Ok? Por supuesto, este software te lanza un reporte general, un reporte detallado de los pasos que se usaron, también las fórmulas que se utilizaron, paso por paso, las deformaciones que tiene y todo lo que involucra la SIC 442R. ¿Ok? Ahí está un reporte final, la memoria de cálculo que le decimos. Y si quieren, también están interesados de poder analizar un poco el software, se pueden meter al YouTube, y en YouTube colocan el software SICA Carbodur y hay un manual de cómo utilizarlo. Por ejemplo, el de arriba es para reforzamiento en confinamiento, el paso a paso, el video dura más o menos 2 minutos, casi 3 minutos, y le dice más o menos cómo utilizarlo. ¿Ok? Si ven ahí en la parte de arriba está por columnas, abajo están vigas, si ven la viga por sección, pueden tener una sección un poquito difícil, ¿ven? No tan regular, entonces les pide también colocar el acero existente, acero de refuerzo existente, el tipo de acero, la distribución del acero. ¿Okay? Son muy interesantes esos videos. Como les digo, en YouTube pueden poner software SICA Carbodur y tienen ahí los pasos de cortante, confinamiento y flexión. ¿Okay? Los pasos que pueden ayudarse. Y lo que hemos hablado son fibras de carbono para reforzamiento pegándolas en la superficie. ¿Okay? Entonces, hay otras alternativas, como por ejemplo las llamadas sistemas NSM. Son fibras de carbono que se embeben dentro de la estructura, haciendo un corte. ¿Correcto? Entonces también se está utilizando en el Perú. Ya se usó en ciertos proyectos en el Perú, específicamente en puentes. La ventaja es que van escondidas, porque tienes que hacer una canaleta. Rellenar esa canaleta con epóxico, que en nuestro caso puede ser un Cicadur o un Cicansure Fix. Lo rellenas hasta cierta altura y después la fibra de carbono, que puede ser en barras o puede ser en platinas delgadas de 2 centímetros, las puedes colocar dentro de esa canaleta. Entonces queda embebido, si se dan cuenta, dentro del elemento estructural. Mayormente está dirigido a un reforzamiento por esfuerzos negativos. Y está específicamente para eso. Si es un esfuerzo positivo, pues por debajo se puede usar la metodología de las fibras de carbono adheridas, las pegadas. ¿Ok? Entonces, esto también está en la normativa. La normativa te dice cuánto debería ser el ancho de la canaleta y la profundidad de la canaleta para los casos del ASI 440 y el TR55. También. Entonces, no hay problema con respecto al diseño también. Y si quieren, ese tipo de reforzamiento también se encuentra en el software. En el software también hay alternativas de NSM. Cuando vean especificación de reforzamiento, van a tener platinas, tejidos y NSM. ¿Okay? También está ahí. Este es un ejemplo pequeño de dónde se utilizaría, cómo se aplicaría estos sistemas de barras de fibra de carbono, el NSM. Por supuesto que hay que analizar, como vas a hacer una canaleta, analizar las profundidades y ubicación del acero de refuerzo.
para no dañarlo al hacer el corte. Se marca la zona de trabajo, se hace el corte en el ancho que te dice el proyecto. Por supuesto, quien lo instala ya tiene un plano donde te dice el ancho y la profundidad. Por supuesto hay que limpiar con aire comprimido y después, para que no quede circulando polvo, una aspiradora. Luego hay que rellenar la canaleta con un epóxico, que en este caso van a ser el Cicadur 30. Siempre los epóxicos de adhesión tienen dos componentes. Para que se pueda activar el producto, se tienen que mezclar estos dos componentes. Por supuesto que también hay que hacer limpieza de la varilla o platina de cuál vas a usar, tener las dimensiones adecuadas en la zona de trabajo, puede ser 2,5 metros, 3 metros, dependiendo. Hay varillas hasta de 12 metros. Ahí el epóxico lo puedes colocar manualmente con una espátula o la puedes meter a una pistola y también colocarlo en la canaleta, ¿no? Va a depender mucho del ancho y las condiciones de trabajo en la obra. Porque hay temperaturas muy altas también y te reducen el tiempo de colocación. Ahí rellenaron la canaleta, se instala la varilla, se nivela, se espolvorea con una arena para que quede rugoso y se pueda colocar encima un revestimiento, un recubrimiento, un contrapiso, un asfalto, etc. Ahí, separados dependiendo del proyecto, ¿no? Puede ser 30 centímetros, 40, dependiendo cómo sea el cálculo. Entonces, eso es más o menos el tipo de forma de instalar los sistemas SICA Carbur NSM. Hablando ya de experiencias, empecemos por algo que se hizo en Latinoamérica. En el año 96, en el puente Cocorná en Medellín, se colocó fibra de carbono en platinas para reforzar la estructura en forma de esfuerzos cortantes. Si se dan cuenta, aquí están colocando en forma diagonal. ¿Y diagonal a qué? Diagonal y perpendicularmente a la aparición de fisuras. Si ven por ahí las fisuras, está un plano, siempre hay un plano elaborado por el proyectista para que pueda el instalador guiarse de ahí a instalarlo adecuadamente. Ahí ven, si se dan cuenta, aquí hay fisuras, hubo fisuras, se selló previamente mediante una inyección epóxica. Si se dan cuenta que hay unos tubos y están en una forma perpendicular a la platina, como una tipo grapa, ¿no? Esa es, en este caso, la forma en que se diseñó el reforzamiento por corte. En este caso, es un reforzamiento que inicialmente el proyectista tuvo la idea de hacer un reforzamiento con incremento de secciones. En un puente con tres tramos, y cada tramo de 2 vigas se tenía que incrementar sección. Por tanto, esos trabajos podrían durarte entre 30 a 45 días, dependiendo de la cantidad de personal. Y por supuesto también cerrar tránsito para que ese concreto se pueda fraguar adecuadamente y no tenga vibración, y de esa manera poder hacer el reforzamiento. Una forma de hacer también ese tipo de reforzamiento es con fibra de carbono, para incrementar las cargas. Entonces había ya 2 metodologías y cuál usar. Y el cliente dijo, primero es el bolsillo, veamos cuánto nos cuesta en ambos casos. Y entonces la instalación con fibra de carbono ganó, porque está una diferencia inferior a $22,000. Más que nada es porque si el método convencional inicial estaba en 45 o 30 días, con la fibra de carbono estaba entre 5 a 7 días. Puesto en servicio rápido, más limpio, es más, no se tenía que cortar el tránsito. Podías pasar los vehículos y lo podías reforzar sin problemas. Y ahí evitas un costo adicional. Es más, en este tipo de evaluación de análisis de costos, no hay ahí involucrado en la parte de arriba, en el método convencional, el costo por cerrar tránsito, que también se debe considerar. Entonces, ahí ves de que el análisis de costos no es comparando producto, ¿ok? No compares la fibra de carbono con su epóxico versus el concreto y el acero. No es así. Se tiene que hacer un comparativo ya instalado, el tiempo de instalación y los costos que te involucra todo eso, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cómo se debe analizar costos en fibras de carbono. Y si se dan cuenta, es mucho más rápido y más barato. Más barato. No compares fibra de carbono con el acero o el concreto en conjunto, porque te va a salir más caro la fibra. Definitivamente por material te va a salir más caro. Y lógico, ¿no? La fibra que es más caro que el acero. Entonces, así se debería hacer el análisis. Por tanto, el cliente al final se inclinó para trabajar con fibra de carbono.
En este caso también en Colombia hubo un pequeño error en el apoyo izquierdo de la columna del pilar. Entonces el apoyo izquierdo, que es este, acá, tuvo una ubicación hacia la izquierda de 20 centímetros, lo cual incrementó la fuerza palanca, ¿no? El momento. Entonces, este tipo de momento que se incrementó es lo que provocó que el volado sufra. Por tanto, se tuvo que hacer un reforzamiento, se analizó y un reforzamiento de alguna manera, en este caso fibra de carbono, en la parte, por supuesto en la parte superior porque es un volado, pero como no hubo acceso para colocar todo en la parte superior, se tuvo que también dar la alternativa de colocar en los lados. En ese caso, se tuvo que instalar por arriba, si se dan cuenta, ya aquí hay unos tubitos, o sea, ya se estaba fisurando la zona, se inyectó resina epóxica para sellar fisuras y se colocó fibra de carbono por la parte superior y los laterales. ¿Okay? Después de eso, 18 horas, se hizo la prueba de cargas, pasó, y se hizo también el acabado final, que es para que no se note la fibra de carbono. Por supuesto, la fibra de carbono se puede tarrajear, se puede pintar sin problema. Y hablando ya en el Perú, ya para finalizar, en el Perú tenemos ya buena experiencia. Ojo que parte del marketing de la fibra de carbono es que no se puede indicar todos los proyectos que se han trabajado porque en algunos, si no es el 50% de todos los proyectos en general, es por error constructivo o error de diseño, de los cuales no podemos decirlo por temas obvios, ¿no? ¿Quién es el responsable? Por tanto, hay proyectos de ampliación, de remodelación, en los cuales sí se puede mencionar. En este caso, uno de los primeros fue en el año 96 en el Perú, con Sica Carbudur, en el Jockey Plaza para incrementar las cargas en el estacionamiento, porque solamente soportaba cargas para autos convencionales, pero querían que soporte esa zona cargas más grandes, como para mini camiones o camiones. Como no estaba preparado para eso, se tuvo que hacer un reforzamiento. Esta foto es ya hace unos años atrás, donde no había en esa zona comercio, pero ahora ya hay tiendas, me parece. Entonces, no van a poder, si van por allá en el momento que nos dejen salir, poder ubicar las platinas porque ya están ahí en las tiendas, no van a poder verlo. Pero en esa época se trabajó, por ejemplo, con fibra de carbono. En el 98 también hay puentes en la selva que se tuvo que reforzar, porque este puente soportaba solamente 70 toneladas y como había una termoeléctrica cerca, o hay una termoeléctrica, y se iba a equipar con más, digamos, para la redundancia, equipos más pesados, entonces el traslado de esos equipos con toy móvil hacían que por ahí tenga que circular pesos de 120 toneladas, por tanto se tuvo que reforzar para que pueda soportar esa carga adicional. Y se reforzó y pasó, y hasta ahora sigue ahí el puente. No es la principal vía de recorrido en Aguaitía, pero todavía está vigente. Se solucionó el problema en el año 98. Casas de playa, también, ¿qué quiere decir esto? En el año 2008, ya las casas de playa comenzaron a trabajarse mucho, edificaciones, porque el costo ya era al alcance de vivienda convencional. Porque cuando entró en el Perú en el año 96 sí no era tan barato. ¿Ok? Entonces ya se adecuó los precios, la demanda ayudó, entonces los precios son alcanzables ya al alcance de vivienda. En este caso una casa de playa que quería un tercer nivel y se tuvo que reforzar vigas invertidas, si se dan cuenta, solamente se secó el tarrajeo, se colocó la fibra de carbono pegada, se dejó secar y después el siguiente día se tarrajeó, sin problemas, a las 24 horas. No hay mucho desperdicio, no hay mucha suciedad, no ensucia mucho para hacer tipo de trabajo. También se trabajó la remodelación del teatro municipal, ¿no? Es una restauración por incendio que hubo ahí. También los puentes, en el caso de una carretera en Huaralacos, esa carretera se incrementó las vías de 2 vías a 4 carriles, de 2 carriles a 4. Por tanto, si amplías los carriles en la carretera, tienes que ampliar también los carriles en el puente. Por tanto, el puente original se tuvo que incrementar con un par de alas, pero las vigas existentes tuvo que ser reforzadas. Por tanto, ahí se ve las vigas ala, que están a los extremos, y las existentes inicialmente,
se reforzaron por flexión y por cortante. Por supuesto, por flexión, si se dan cuenta, hasta una parte del tramo de la viga. Ese es un diseño. Si se dan cuenta, en cada diapositiva abajo sale filosofía y diseño, quién lo hizo y la filosofía que usó. Entonces, ese diseño o la longitud de la fibra de carbono va a depender mucho del cálculo y donde sea la zona por flexión donde está necesariamente trabajable en ese tipo de estructura. Entonces, no requiere que esté en toda la longitud de la viga cuando es flexión, solamente en la zona donde tenga dificultad la viga por respecto a la flexión, ¿no? En el envolvente de los momentos, en la zona de inflexión, más una longitud de desarrollo de seguridad. Solamente eso. Y cortante en forma de U. En este caso, hubo laboratorios en Obra Nueva, donde el concreto llegó a 210, pero el cliente quería un concreto 245, así estaba el diseño. Por tanto, para incrementar o llegar a ese tipo de resistencia a la compresión, se tuvo que hacer un reforzamiento por confinamiento, envolviendo la columna o 12 columnas entre 3 a 4 capas. Se incrementó su resistencia a la compresión en la columna. ¿Okay? Por supuesto, si estamos hablando de los tejidos, con 3 capas son 3 milímetros como promedio o máximo, y tampoco impacta en la arquitectura. No llega ni a un centímetro, ni a medio centímetro. En hospitales, en la Cayetano Heredia también, en la UCI, se iban a colocar, se compraron nuevos equipos pesados, más pesados, entonces la estructura no está diseñada para eso, por tanto se tuvo que reforzar. Ahí están, reforzado con platinas de carbono. También centros comerciales, donde se iba a colocar más carga. Este tipo de reforzamiento con franjas de 10 centímetros y longitudes de más o menos 3 metros se hizo en 4 horas. Rápidamente se instalaron y las puestas en servicio el siguiente día, 24 horas. Y ya está. También son sistemas rápidos, económicos. Si se dan cuenta, ahí no hay tarajeo, la colocación es inmediata, solamente preparar la superficie, haciendo un amolado, prepararla, quitando toda la lechada, todo el elemento no estructural. En casos de hoteles también, tenían 4 niveles, se incrementaron a 7 u 8, me parece, o sea, 4 pisos o 3 pisos más. Por tanto, las columnas necesitaban o requerían un reforzamiento por confinamiento. Ahí se trabajaron ese tipo de estructuras. ¿Okay? También hemos trabajado en minería para los soportes de despesadores. ¿Okay? En este caso eran reforzamientos por cortante, puras franjas en los nudos casi, cortantes. Más que nada básico era eso. ¿Correcto? También clínicas a nivel nacional, en este caso en Arequipa, reforzamiento en las vigas por negativo, si se dan cuenta por arriba, reforzamiento negativo, y positivo por la parte inferior, ¿no? Por abajo. En el caso de almacenes, estamos hablando de que en este tipo de sótanos, arriba había un patio de maniobras, o hay un patio de maniobras, en los cuales circulan camiones con bastante peso. Por tanto, ese tipo de sótano no estaba preparado para ese patio de maniobras de tanta circulación pesada, que comenzaron a fallar las losas y las vigas, se fisuraron. Entonces se empezó a hacer el trabajo de reparación, inyectando resinas epóxicas, reparando con mortero de reparación, y luego reforzar con fibra de carbono. Por supuesto, hay un planteamiento de reforzamiento en forma de Michi, digamos, en los dos sentidos, y en las vigas también 2 capas. Se dan cuenta, 2 capas de cicarbono. De ahí estaban colocándose con los epóxicos, por supuesto, para los tejidos el epóxico de adherencia se llama Cicadur 301, ¿correcto? Platinas llevan con la platina, trabajan el epóxico Cicadur 30 y con el tejido Cicarrap se pegan con los epóxicos Cicadur 301. Así va quedando. ¿Okay? Son los proyectos, también se hicieron reforzamiento por incremento de cargas en hoteles en hilo, ¿ok? Hilo. También malls, centros comerciales en hilo, también se hizo reforzamiento por incremento de cargas, vamos a soportar más cargas, cambio de uso. El Poder Judicial también en Arequipa se hizo un reforzamiento. Es para adecuarse a la normativa actual, porque ese tipo de estructura estaba no vigente con respecto a la normativa. Edificios multifamiliares también en Arequipa.
Y por supuesto, si van a trabajar con ese tipo de productos, quien lo instala debe tener la ropa adecuada. Estamos hablando de los overoles adecuados para protección del operario, los lentes, los guantes y las mascarillas. Correcto, y lo demás que nos piden en obra, por supuesto, lo normal. Recordemos que todos los productos que maneja la empresa SICA la empresa SICA está respaldado por ISO 9001 de calidad y el ISO 14001 de medio ambiente. Por si acaso, para que lo tengan en conocimiento. Algunos nos preguntan de por qué a veces ya no manejamos los manuales técnicos. SICA está trabajando o llevándose a la par al tema del tema verde, ¿no? Protección de la naturaleza. Por tanto, ya no hay mucho temas de manuales físicos. Ahora manejamos esos tipos de apps o aplicaciones que todos tenemos un smartphone. Entonces, lo puedes instalar para Android o para iPhone. Lo pueden descargar, el llamado SICA Product Finder o SICA Product Finder, como quieran verlo. Lo instalan en su aplicativo, en su teléfono, y pueden descargar las hojas técnicas en PDF de todos los productos SICA manejados en el Perú. Específicamente para aquí más en otros lados, si es que no los vamos a tener inmediatamente. Están ahí todos los productos que se manejan en el Perú y si quieren algo adicional que no los tengamos, lo pueden conversar con nosotros. Esos vienen en PDF, lo puedes compartir por correo, lo puedes compartir por WhatsApp y es mucho más fácil trabajar acá. Entonces, ahora vamos a la zona de preguntas. En la zona de preguntas, a ver, vamos a ver acá. Tengo algunas preguntillas desde Iquitos, que está de la Universidad Científica del Perú, Ike Castillo. Pregunta, ¿es recomendable aplicar las fibras de carbono en las regiones del oriente considerando el clima húmedo y las condiciones climáticas, lluvia y calor, que muchas veces hacen que se tarde las ejecuciones de obra? Ok. Es un mito el tema de justamente la fibra de carbono en el tema climático. La fibra de carbono se puede utilizar y acondicionar el ambiente en su instalación, pero cuando está en servicio no hay problema. Solamente que hay que protegerlo ante incendios, ¿ok? El sistema se pega con epóxicos, ¿correcto? Las platinas y los tejidos se pegan con epóxicos. Y los epóxicos soportan solamente temperaturas hasta 70 grados centígrados. Entonces, si viene un ambiente tipo incendio que llega a esa temperatura, entonces va a fallar el epóxico y la fibra se puede desprender. ¿Ok? La fibra soporta altas temperaturas, pero no los epóxicos. Por tanto, y una vez que tú adecuas ese tipo de, por ejemplo, si van a llegar a 70 grados centígrados y lo quieres proteger, lo puedes tarrajear, lo puedes proteger con un mortero y ya le puede dar más tiempo de durabilidad. Por eso, si hubiera lluvias, este tipo de productos soporta lluvias, humedad. Eso sí, no recomendamos que la fibra de carbono esté expuesta al sol, ¿correcto? Si va a estar expuesta al sol, tarrajeala solamente. Dale un solaqueo para proteger al epóxico nuevamente ante los rayos ultravioleta. Después, estos sistemas pueden soportar agua marina, lluvias, todo tipo de ambiente climático. Solamente protégelo de ese tipo de eventualidades que son el incendio, temperatura 70 grados centígrados y los rayos ultravioleta. Solamente de eso. Por tanto, aquí las regiones del oriente hemos hecho trabajos. Si tú eres de Iquitos, hemos hecho reforzamiento con fibra de carbono de la sede de la SUNAT. No lo puse aquí ahorita porque, bueno, nos quita más tiempo y además hay una serie de proyectos que hemos tenido trabajando, así que en este caso no la consideré, pero sí hemos trabajado en el SUNAT que está en Iquitos, que está a la espalda, a media cuadra de la Plaza de Armas, allá ahí cerca, yendo hacia el malecón del río Amazonas. Sí se puede trabajar, sin problema. Entonces, segunda pregunta, está de la Universidad César Vallejo y Chiclayo, Aler Coronel, ¿ok? Del 7º ciclo. Dice, ¿la fibra de carbono es más resistente y más adecuado que el acero para reforzar elementos de concreto? A ver, para entender,
La fibra es más resistente y más adecuado. Por supuesto, si quieres hacer para reforzamiento, porque aquí estamos hablando de reforzamiento y tu pregunta lo dice, para reforzamiento lo más económico y adecuado podría ser la fibra de carbono. Porque si utilizas un tipo de reforzamiento con acero, estamos incrementando secciones. Si estamos hablando de acero refuerzo, incrementa secciones. ¿Ok? Pero si estamos hablando de perfiles metálicos para incrementar su resistencia a la tensión, para reforzamiento, ahí recuerda, un perfil metálico es más pesado. Un perfil metálico requiere anclajes, o sea, anclar con varillas en el elemento, ya está haciendo un costo adicional. Entonces, ahí va a ser más costoso colocar perfiles metálicos para reforzamiento, que también es válido, pero es más costoso que la fibra, porque la instalación demora más. Hay que hacer una colocación con grúa o si no con un elemento que tenga, que levante buena cantidad de peso y todo eso. Por tanto, yo recomendaría trabajar con fibra de carbono como reforzamiento en vez de utilizar perfiles metálicos. Por supuesto que también la fibra de carbono tiene sus límites. Hay que recordar que también el previo cálculo te va a diseñar si es que la fibra es reforzamiento en el elemento estructural. Otra pregunta está Daniel Jesús Mitac Rivera, de la Universidad San Juan Bautista de Ica, ya egresado. ¿En qué elemento estructural es más conveniente utilizar fibra de carbono? ¿En qué elemento estructural? Miren, ahí la normativa ACI A440 te dice que puedes reforzar columnas y vigas por cortante y por cortante, flexión y confinamiento. Entonces, puedes reforzar columnas, puedes reforzar vigas, puedes reforzar losas, puedes reforzar placas, pero en placas por cortante. ¿Okay? Los confinamientos mayormente se recomiendan para elementos tipo columna y con los parámetros que dice la ACI, ¿no? Con las dimensiones de 90 y eso. Entonces, ¿en qué elemento estructural es más conveniente? Mayormente se usa el reforzamiento con fibra de carbono por flexión. Eso es lo típico y eso es que mayormente ayuda a una estructura, a una edificación a hacer un tipo de reforzamiento. También está Lorena López de la PUC, noveno ciclo de Lima, y dice, ¿hay ya algún código en español sobre reforzamiento o traducción oficial de la guía mencionada? No. No hay una versión en español de la ASI 440-2R. Es más, la de 2008 sigue en inglés. No tengo en castellano. No la tengo en castellano y por supuesto si la quieres encontrar o quieres pasarla al español necesitas el permiso de la CI. Particularmente no la tengo todavía en español la del 2008, porque menos el 2017, pero no lo tengo aún. ¿Ok? Pero estamos en una época donde nos atacan con el inglés, así que deberíamos tener conocimiento de inglés técnico. Otra pregunta está John Abarca, Universidad Nacional de Chimborazo, ¿no? Chimborazo, noveno semestre, desde Ecuador, Riobamba, Ecuador. El reforzamiento también sirve para el efecto de pandeo lateral torsional en vigas. Cuando hablamos de elementos, recuerdo, la guía te dice reforzamiento por flexión, cortante y confinamiento, la 442-2008. La 4 de 2017 te dice en reforzamiento en nudos, donde se puede presentar este efecto. Entonces, si quieres hacer el reforzamiento, ese tipo de efectos del pandeo lateral, o si no, el torsional en vigas, que están en los extremos, mayormente se nota ahí, es con el ACI 442R del año 2017. Esa normativa te puede ayudar para reforzar. Elías Sánchez Bodillo, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, séptimo ciclo de Huaraz. ¿Cuál sería el aporte estructural de mayor influencia del reforzamiento con fibras de carbono ante una carga sísmica? Nuevamente, ese tipo de la respuesta es parecida. De alta magnitud en escalas de Richter. En respuesta tiene ante una rotulación. Cuando tienes un comportamiento dependiendo de la edificación, vas a tener que considerar cómo se comporta cada elemento, ¿no? Como rótula, como apoyo fijo. Entonces hay que analizar
es que no toda edificación se va a poder reforzar de la misma manera. Va a depender mucho de la configuración, de la arquitectura, del diseño estructural. Entonces, no hablemos de una magnitud de escala de Richter, sino de cómo se comporta. ¿Quién sabe una edificación no soporta 6.5 o 7.5? Va a depender mucho, no de la escala, sino del diseño estructural. Recordemos, el diseño estructural actualmente se hace con respecto a una guía sismoresistente, ¿correcto? Una normativa sismoresistente. Entonces, la fibra de carbono te va a ayudar a hacer reforzamientos en elementos que puedan fallar en ese tipo de diseño, ¿no? Puede ser flexión, cortante, torsión y quizá de confinamiento en columnas. ¿Ok? No lo relacionemos con respecto a un comportamiento de todo el edificio, sino es puntual, por elemento. José Alberto Santillán Callañaupa, Universidad Andina del Cusco, 10º ciclo del Cusco. Ingeniero, bueno, agradecerle por mostrarnos este tema. La pregunta es, en el Perú la construcción informal es muy fuerte, eso sí, es muy, si lo he visto real en las realidades nuestras, y me he paseado por la zona de autoconstrucción y es muy riesgosa. Entonces, ¿se podría brindar soluciones a los propietarios con estos materiales? ¿Estarían estos materiales accesibles a su economía? Sí, como mencioné en una de las diapositivas, había ya reforzamiento de viviendas, incluyendo casas de playa. Es factible, pero siempre es importante, y esto es un poquito, no sé si contradictorio, porque si se hizo una construcción, una autoconstrucción o construcción informal, como me dices, es que el propietario o el dueño de la vivienda no quiso ayudarse a un profesional. ¿Ok? Entonces, la idea es que para hacer un reforzamiento con fibra de carbono debe ayudarse un profesional, no ingeniero civil. Por tanto, para determinar la fibra de carbono, los tipos y cuándo usarlo, las dimensiones y todo eso, debería estar apoyado un ingeniero civil, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante que hay que tallar con la informalidad, con la autoconstrucción. He tenido que batallar con ello para poder yo también ingresar al tema de la construcción con fibra de carbono, para poder decirles de que esto va relacionado con un profesional que calcule todo esto. Si no, ¿cómo yo voy a determinar? Porque hay profesionales, no es que lo diga yo, sino me he encontrado en el mercado. Yo tengo casi 12, 13 años en el mercado viendo fibra de carbono y he visto profesionales que dicen que se puede calcular fibra de carbono viendo más o menos. La otra vez vi que era la viga, una platina de 5 suficiente. Y entra el sustento. O sea, no hay sustento de cálculo, sino que me acuerdo que lo hice la otra vez y puede ser igual. No, no hay parecidos, sino es personalizado. Todo tiene que ser personalizado. En el caso de también está Cristian Mendoza Chávez, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. En una PETAB, la PETAR será, donde por la vibración de las bombas a la PETAR, al terminar el proceso de potabilización en la línea de impulsión, estas se producen flexiones en la estructura. Es recomendable este refuerzo con exposición en el medio, en el ambiente de cloruro residual y agua. Entonces lo que entiendo acá es que si se va a reforzar con fibra de carbono y va a estar expuesto a ciertos químicos, le podría afectar. No. Pero por seguridad recomendaría que una vez que refuerzas con fibra de carbono y va a estar expuesto a estos ambientes o estos tipos de químicos, entonces mejor revístelo con una pintura epóxica. Entonces terminas de aplicar la fibra de carbono y colocas una pintura epóxica de protección para incrementar la durabilidad. ¿Ok? Además, si vas a reforzar este tipo de estructura, seguro tiene un revestimiento o una superficie que está en contacto con esos químicos, una superficie semipulida. Entonces, para hacer ese tipo de acabados, deberías colocar la fibra de carbono haciendo una preparación de superficie bajando más o menos unas 4 líneas o 5 líneas, colocas la fibra de carbono y por encima lo rellenas o lo tapas con un revestimiento epóxico o con un mortero de reparación. Y ahí le escondes. Es una forma de poder esconder la fibra para que no se note, ¿correcto? Es una mejor forma. Y para evitar cualquier tema de exposición, pues está expuesto a la vista y viene alguien ahí y lo golpea o
o por curiosidad lo quiere sacar, entonces hay un tema de desprendimiento por vandalismo, ¿no? Es una forma de poder proteger el sistema. Aquí hay una pregunta más. Nos dice, es la Universidad Nacional de Ingeniería, es sobre el reforzamiento de placas con fibra. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se hacen los elementos de borde? Y en la parte central por flexión y corte. En placas, ¿ok? En placas, lo que la fibra de carbono te va a ayudar mucho es para reforzar en el caso que haya un comportamiento, problemas en flexión o corte. Confinamiento, olvídate. No se puede ahí reforzar para incrementar su resistencia a la compresión. Ahí sí es más complejo poder trabajar con la fibra de carbono. Hay formas, pero es más compleja, pero no la recomiendo. No hay un respaldo de la CI. Pero sí, hay que analizarlo solamente en la zona que va a estar comprometida por flexión y por cortante. Se van a hacer franjas y por supuesto hay que redondear para que puedas darle la vuelta a la placa. ¿Ok? Ahí se puede hacer, hay una metodología de reforzamiento de placas por cortante con la fibra de carbono. Sí, hay en la CI 440 lo dice también. Y hay ensayos que sí que ha hecho, que también sí lo puedo compartir en los momentos si usted lo desea. Sí es factible el reforzamiento de placas con fibra de carbono, pero no por confinamiento. Algunas preguntas más. Aquí dice Víctor Alberto Astoraime, Valenzuela, Universidad Nacional de Ingeniería, bachiller. ¿Cómo se refuerza las vigas para cero negativo? ¿Correcto? Sobre el reforzamiento de placas, vamos por partes, hay varias preguntas acá. Dice, él mismo pregunta, ¿cómo se refuerzan las vigas para temas negativos? Como es negativo, ahí, en este caso, se puede colocar algunas, esas varillas, ¿se acuerdan? Las varillas de fibra de carbono o los tejidos o platinas en el diseño por encima de la viga, cerca al encuentro con la columna. Entonces, a ver si tengo aquí la presentación. Si me dan un segundo, porque no lo puse porque era complicar un poco, pero aquí este tipo de... Aquí se ve un poco. Que el ejemplo está con las varillas o COSUM, en este caso nuestro sistema NSM o el FX50. Si se dan cuenta, ahí lo puedes colocar hasta el encuentro con la columna y después una perforación para que baje ese tipo de fibra, ¿correcto? Entonces estás haciendo una canaleta, llegas hasta el encuentro con la columna y bajas en diagonal, para hacer la continuidad en diagonal, para que en el caso del acero de refuerzo original, atraviesa la columna hasta la otra viga, ¿no? Entonces, para hacer ese efecto, se hace ese tipo de reforzamiento. Esa es la forma de poder reforzar en negativo, ¿ok? Porque ahí, si se dan cuenta, el concreto ayuda al reforzamiento, porque hay una canaleta y a la tensión, justamente el concreto es lo que provoca justamente el sistema de reforzamiento por flexión negativa. Sobre el reforzamiento de placas con fibra, el procedimiento, ¿no? Creo que la pregunta es casi la misma. Bueno, la placa ya la mencioné, ¿no? Aquí por flexión y por corte. El procedimiento es como tiras, que puede ser en forma envoltura, como anillos. Los bordes hay que hacer el redondeo y hacer tiras. Desde la parte superior hasta abajo, separadas dependiendo de la distribución del cálculo. Puede ser separadas cada 20, cada 25 y hacer franjas de 25. Es lo que he visto. Pero no digo que siempre va a ser así, sino que es el cálculo. Se ha realizado moldeamiento numérico para verificar la respuesta no lineal en este reforzamiento a las placas. La única forma de poder verificarlo es con respecto a las fórmulas que te salen en la CI 440. No hay una verificación numérica de otro tipo, salvo que lo quieras evaluar después de reforzado. ¿Cómo evalúan el aumento de ductilidad en las vigas, por ejemplo? Una vez reforzado, no puedes hacer ensayos. O sea, no vas a hacer ensayos. Gente que tienes que lanzar
La compensación, si quieres modelarlo en un software, tienes que modelarlo compensando la fibra como si fuera acero. Hay software ahora que te dicen, por ejemplo, ahí está el Midas. El Midas te ayuda a hacer un diseño considerando la estructura con fibra y con acero de refuerzo. ¿Ok? Si quieres usar otro tipo de software, hay software que no se puede colocar elementos tipo fibra y carbono, sino tienes que compensar la fibra con más acero. Entonces, le pones el equivalente a la fibra con el acero y esa es la evaluación. Pero si quieres ver cómo trabaja la fibra de carbono y cuánto aporta, sería bueno que tengas ese tipo de software, ¿no? Miras. Sí, es interesante. Después está Cristian Vázquez, POSU, de la Universidad Privada San Juan Bautista, cuarto ciclo de Pisco. Respecto a mi pregunta, ¿cómo se repara un techo? Esa reparación, con humedad y si se obtiene la fibra de carbono. A ver, creo que hay una confusión con lo que a la aclaración que hice hace rato. Si una losa, un techo, tiene humedad, hay que evaluarlo. Hay que evaluar si la losa, la humedad ya afectó el acero de refuerzo. Previa evaluación, por ejemplo, iniciamos con eso justamente la presentación. Evaluar si hay humedad, y si esta humedad afectó el acero de refuerzo, si este acero de refuerzo ya entró a la corrosión, y si ya tiene pérdida de sección. Entonces hay que hacer toda esa preparación de estructura, ¿no? Entonces la preparación del elemento es, digamos, si ya perdió sección, ver se analiza cuánto perdió de sección, se hace el retiro de la corrosión, se hace el recubrimiento de la protección del acero, restitución del concreto, y recién ahí colocamos la fibra de carbono, que es la compensación por pérdida de la sección del acero, ¿correcto? En el caso que el acero ya pasó el 20% de su sección de pérdida, la fibra de carbono en ciertos casos no va a ser tan útil. Por eso es previo cálculo con el ASI 440. ¿Okay? Entonces, la fibra de carbono va a estar limitada de acuerdo al problema que tenga el acero de refuerzo, ¿no? Entonces la pregunta viene así, ¿no? Si es posible usar la fibra de carbono en el caso que la pérdida de sección no sea tan alta. ¿Okay? Esas son las preguntas. Entonces, bueno, creo que hemos tenido algo de conocimiento hoy día de lo que SICA maneja, de lo que nosotros trabajamos a nivel Perú y por supuesto los productos. SICA tiene una gama de productos a nivel mundial que es difícil poder trabajarlos en un solo país, todos, ¿no? Entonces, dependiendo de los requerimientos que maneja el mercado, se va introduciendo más productos que SICA está manejando corporativamente. Por ejemplo, el NSM, ¿no? Las varillas no tenían mucho introducción en el Perú hasta hace un año, ya hace un año y medio, entró al Perú, así que así poco a poco va entrando, la tecnología se vaya conociendo a nivel nacional. Bueno, ahora va a ser un poco más difícil por el tema de las circunstancias de la coyuntura actual, pero bueno, ahora lo que toca es respetar este tipo de cuarentena, adecuarnos a lo que viene. Espero poder haber ayudado con ustedes ese tipo de información que tengo. Le aseguro con Ronaldo van a poder coordinar algo de información. Yo le dejé la presentación para que la puedan compartir con ustedes. Así que si hubiera algo o alguna pregunta posterior, me hacen llegar a través de él. Y por mi parte, muchas gracias. Espero que todo les vaya bien. Salud en casa y que su familia todo su entorno esté bien, ¿no? O sea, y con fuerza, entremos una vez que termine esta cuarentena, entrar con todo y restituir todo lo que hemos perdido, ¿ok? Entonces, muchas gracias, buenas noches y que Dios lo cuide. Buenas noches. De esta manera damos por finalizado la conferencia del día de hoy. Agradecemos inmensamente al ingeniero Néstor Alegría por brindarnos este tema y también por solucionar y absolvernos las dudas y consultas que teníamos. También agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta ponencia y recuerden que tú, yo, nosotros aprendemos en casa y también que ANEIC somos todos. Gracias. ANEIC, somos todos. ¿Por qué ANEIC Perú?
somos todos. Dure lo que dure, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos todos. No hay mayor bien que el proveniente de la cooperación espontánea de la gente libre. Y si se quieren emocionar, emociónense porque la verdad que eso nos va a hacer bien a todos. Los abrazo desde Argentina. Hoy nos encuentra a todos con la misma incertidumbre, con la misma angustia, con los mismos miedos. Cada uno de su casa. Pero ¿saben que Newton en 1655, en una pandemia como esta, formulaba las primeras leyes del movimiento de la gravedad? En los campos de concentración, con la gente totalmente sin recursos, se pintaron cuadros, se escribieron libros. Y nosotros estamos en cada una de nuestras casas. A un clic de hacer nuevos proyectos, a un clic de estar todos conectados en Latinoamérica, a un clic de la información que queramos. Se puede estar en casa, se puede hacer cosas súper interesantes, se puede estar conectado, se puede ser solidario. Al final todo saldrá bien. Y si no es así, significa que aún no ha terminado la batalla. Sigamos luchando. El Perú está pasando por una batalla bastante dura y depende de nosotros también poder apoyar. ¿Y cómo? Quedándonos en nuestras casas y cuidando a nuestras familias. No podemos decaer, no podemos dejar que el COVID-19 nos gane la batalla. Tenemos que levantarnos y luchar para vencerlo, porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Tomemos conciencia de la situación que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Unidos y siguiendo las recomendaciones podremos salir de esto. Tu vida es muy importante, tú puedes salvar a muchos cuidándote. Quédate en casa. El Perú es más grande que nuestros problemas. Hoy todos debemos darnos la mano. El Perú nos necesita. Esta lucha la vamos a ganar de una forma muy sencilla, quedándonos en casa, por ellos, por ti y por mí. La salud es el regalo más grande, cuidémosla. Con unión, fe y esperanza ganaremos esta batalla. Nos tocó vivir a nuestra generación, ahora nos toca cuidar a nuestros padres, hermanos, abuelos, tíos, primos. Por eso, quédate en casa. Siempre habrá una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. Recordemos que la adversidad nos hace más fuertes y nos acerca a Dios. No perdamos la oportunidad de compartir este tiempo en familia. Que tu fe no falte en ese tiempo de angustia. Dios tiene el control de todo. Tenemos que resistir. Tú y yo podemos lograrlo. Dejemos de buscar culpables y de pensar por qué ha pasado todo esto. Y empecemos a pensar de lo que podemos aprender de ello. Todos y todas tenemos mucho de qué reflexionar. Saquemos a relucir el líder que la ANI construyó en nosotros. Comprométete. Seamos agentes de cambio. Porque la distancia es la única manera de curarnos. Para el 2020 la humanidad tiene un gran reto, proteger a los que están expuestos y protegernos. Porque amar a tu familia es cuidarlos, por eso yo me quedo en casa. 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 Porque yo amo a mi familia, yo me quedo en casa. Todos somos ANI, yo me quedo en casa. 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 Porque te amo, Perú. Yo me quedo en casa. 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 ¿Y tú?